Hola a todos, muy buenos días. Seguro que muchos de ustedes se preguntan cómo puede ser que el oro no pare de subir, cuáles son las verdaderas razones. ¿Es una burbuja especulativa? Ya tiene una parte de mini burbuja, eso es evidente. Se está incorporando mucha gente que entra en plan muy especulativo, pero el trasfondo del oro, no nos equivoquemos, lo acabo de poner en este retweet que he hecho en mi X. Digo, Polonia deja claro por qué compra, por el berenjenal político. Esa es la principal motivación. Si traducimos el tweet original de Jeroen Blokland, dice frase de oro del día. Nuestro objetivo principal es construir una cartera adecuada para estos tiempos geopolíticos inestables que garantice la estabilidad, la seguridad y la credibilidad de Polonia, porque esto lo dijo un miembro de la junta directiva del Banco Nacional de Polonia. Y además añadió, el precio no es una consideración primordial para nosotros. Y razona Jeroen, cuando se trata de seguridad, los precios son irrelevantes. Y es que hay un berenjenal político, de política, de geopolítica, de economía, que es lo que nos interesa, alucinante. Y esto lo tapa la fortaleza de Wall Street, pero eso está ahí. Eso está ahí. Vamos a hablar de esto a fondo, vamos a dejarnos de diplomacia y vamos a nombrar las cosas por su nombre. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de todos los sábados. No hay ningún sábado del año que nos la saltemos, salvo que esté enfermo, ni vacaciones, ni nada. Siempre estamos aquí todos los sábados en el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y también de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 24 de enero a las 9:40 de la mañana, hora de Zúrich, 3:40 de la madrugada, hora de Nueva York. Yo por aquí pues bastante contento porque como pueden ver ha vuelto a nevar esta noche. Llevamos ya muchísimos días donde no se termina de ir la nieve. Esto es justo lo que veo desde la ventana de mi despacho, desde donde estoy grabando ahora mismo este vídeo. Estos son los vecinos de detrás. Y aquí tengo una pradera bastante importante, toda llena de nieve. Mi huerto, que ya lo conocen. Bueno, aquí no se ha ido la nieve desde hace como un mes, más o menos. Siempre está ahí. Hay mucha nieve. Y esto es ya la valla del final. Y esto pues la carretera de acceso a la casa, que como ven, pues muy bien no está. Y eso que ha pasado la máquina quitanieves a las 6:15 de la mañana ha sido como un terremoto. Me ha levantado de la cama directamente y luego ha vuelto a pasar a los 10 minutos. Pero aún así, pues como ven, muy bien, pues no se ha quedado. Pero aquí estamos acostumbrados, los coches preparados y esto no es nada. Esto si aquí se tuviera que parar la vida como se para en Europa por un centímetro de nieve y cosas así, madre mía, estamos acostumbrados a esto y bastante peor. Pero está todo precioso. Y además no hace mucho frío. Estamos a 1 bajo cero, nada más. Y está maravilloso. Luego cuando termine el vídeo me iré a dar un paseo. Ahora tengo trabajo. Por lo demás, he tenido una semana de locos otra vez. Estoy, la verdad es que un poco cansado. O sea, en el sentido de cansancio físico, porque es que es muchísimo trabajo y lo que les estoy diciendo todas las semanas en una agenda que ya la tengo repleta ya de por sí, porque estoy metido en bastantes fregados y eso que he delegado un millón de cosas. Pero aún así, pues en una agenda ya apretada, que haces 3 vídeos al día, tienes un montón de trabajo, cosas, pues ponte a buscar casi 3 horas, 3, 4 horas que necesito al día para escribir el libro, porque si no, no termino nunca, pues estoy al borde de la extenuación, pero bueno, ya me queda poco. Ya no sé por qué página voy. Puede que vaya 700 y pico, quizás 750, no lo sé, ya no estoy llevando la cuenta, ya veremos. Además, las páginas del libro no coinciden con las páginas del manuscrito, que lo estoy haciendo en un Word, y ahí voy pegando los gráficos además y las fotos y no sé, al final cuántas páginas del libro serán, pero supongo que el libro al final va a estar como la primera parte, en el entorno de las 800 o
o quizá 900, por ahí va a estar, no estará mucho más. Pero bueno, ya me queda menos. Ahora estoy con un bloque nuevo, con uno de los bloques que más éxito tuvo en el primer libro, que fue el de escándalos. Pues estoy ampliando el bloque con muchos más escándalos aún, que salen cosas realmente, les puedo asegurar que increíbles. Y como muestra, es que además son cosas que se repiten en la actualidad, como muestra que tenemos que aprender de los errores de otros y de las estafas y de todas las cosas, porque es impresionante y es algo que desgraciadamente pues sigue pasando. Así que vamos a ver si ya me queda poco. Luego va a depender del maquetador. Los maquetadores muy rápidos no son. Aún no se están maquetando el uno que estaba ya hecho y aún nos han hablado que tarda un mes o así. No sé lo que va a tardar, pero en fin, espero que sea rápido y lo que sí que haremos será ponerlo en preventa con algunas ventajillas y cosas mientras el maquetador termina. Pero voy muy bien y bastante por delante de lo que pensábamos. Con toda seguridad, yo creo que el mes que viene está terminado y repasado y todo para pasar a maquetación. Lo tanto, vamos muy bien de plazo. Tengo mucha ilusión, tengo mucha ilusión. Supongo que se me notará. A ver si consigo que quede bien y que le sirva a todos y que sea una segunda parte digna y a la altura de la primera. Espero no hacer el ridículo, espero. Poco tiempo tengo para ver series porque estoy sábados y domingos también trabajando. Pero en fin, vi una serie que había por ahí en Disney de hace un par de años así, Zona Desmilitarizada, creo que se llama ZDM o ZMD o algo así, no me acuerdo ahora las siglas exactamente. Regular. Parecía eso de Mad Max Salvaje de Autopista. Es una serie distópica sobre una guerra civil en Estados Unidos, pero no desarrolla nada el conflicto. Y estamos con la historia de siempre, que hay unas bandas que dominan, que parecen que estén todos zumbaos, y menos unos pocos, y no sé. Tiene mucha fama la serie, según he podido ver, pero no sé yo. Así que no la termino de recomendar del todo. Bueno, pues vámonos al mercado. Hoy, como pueden ver, no vamos a poder tener los gráficos de por real time. Ya saben que de tarde en tarde sucede esto, usan los sábados como mantenimiento y no, desgraciadamente no tengo los gráficos, así que haremos pues lo que hacemos siempre en estas situaciones de emergencia, que es pues usar los gráficos de esta planilla que tengo yo en Investing con las cosas así que más uso, porque los gráficos de aquí ya saben que son por más o menos también buenos. Así que pues no nos queda otra. Nos basaremos en estos gráficos. Bueno, quisiera empezar con una pequeña reflexión. Hemos tenido el foro de Davos aquí en Suiza, me pilla muy cerca, relativamente cerca de casa en coche. Y y bueno, pues ha habido de todo, ha habido cosas más interesantes y menos interesantes, pero evidentemente el protagonismo indiscutible pues lo ha tenido Trump, que está últimamente pues con una capacidad de decir cosas que mueven mercado pues bastante importante, ¿no? Aquí en Suiza el discurso de Trump pues no ha sido muy bien recibido, se metió con Suiza, menospreció a la antigua presidenta, la Confederación, en fin, y dijo una serie de cosas, que Suiza era muy bonita porque hacía relojes muy bonitos, pero que la industria farmacéutica se tenía que ir de aquí. Bueno, no sentó bien su discurso, pero me ha gustado mucho una editorial que veo aquí en el diario suizo Le Temps, donde el editorialista, que empieza con una frase: este hombre es decididamente insoportable, desde el inicio de su segundo mandato no deja de ensalzar su política, tanto en el plano interno como en el externo, y ataca frontalmente al resto, despreciando las reglas más elementales de la corrección. O sea, como ven, el editorialista no es precisamente partidario de Trump. Esto nos da igual desde el punto de vista económico, pero es importante para poner en contexto lo que voy a decir ahora. Pero este diario de Ginebra, que es
es un diario decano aquí en Suiza, y, y suele ser bastante certero. Hace luego unas reflexiones sobre lo que dijo en su discurso que económicamente sí que nos interesan. Y, en fin, resumo un poco la editorial, no estoy diciendo que sea mi opinión, solo digo que me parece una editorial interesante y que en medio de toda esa forma de ser y de hablar que tiene, pues a lo mejor hay alguna cosa que nos podemos quedar que es interesante, ¿no? Y que se puede perder pues en tanto atajo, en tanta generalización, en tanta exageración que suele usar en sus discursos. Por ejemplo, en la apertura del discurso, dice la editorial, decía, hagan como yo, les irá mejor. Ninguna inflación, exageración, no es verdad que no haya ninguna inflación, pero sí es cierto que se ha estabilizado desde hace un año. Un crecimiento económico increíble, decía, de nuevo exageración, pero la realidad es que 4,3% en el tercer trimestre, que no está nada mal y que no se lo esperaba nadie. Y también dijo que había un nivel bursátil excepcional, lo cual es totalmente cierto. Entonces habló de que había conseguido estas cosas con una reducción drástica del número de funcionarios, con recortes en el gasto federal, con bajadas de impuestos, incentivos a la inversión, al desarrollo energético, relanzamiento de la producción de petróleo, gas y energía nuclear, cuyos precios están bajando. Claro, todo esto lo dice el editorialista, que lo dice con una grandilocuencia que puede parecer hasta ridículo, pero es verdad. Es verdad. Estas mismas recetas, pues parece que le están funcionando. Entonces, por el contrario, decía, Europa no va en la buena dirección. Deslocaliza sus empresas, aumenta las cargas públicas, sufre un colapso energético, que es la inmigración, que si no sé qué. Bueno, pues al margen de cómo lo dice el editorialista que Europa realmente es cierto que ha apostado por el consumo en lugar de la producción, que está sufriendo una desindustrialización que la está debilitando, todo esto es cierto. Que sus empresarios están atados por un corsé regulatorio, esto es súper cierto. Y no digamos nada del sector financiero, esto del corsé regulatorio es una pesadilla. Un cauchemar, como dicen aquí, una pesadilla. Hay demasiada regulación, no se puede hacer bien los negocios. Luego sigue diciendo, su generoso sistema social anestesia el espíritu empresarial, pues es verdad. Su ecologismo a menudo utópico no ha tenido en cuenta ni la competencia mundial ni una agenda realista, pues hay que dar una vuelta a esto también. La industria automovilística lo sabe bien, por ejemplo. Ahora Europa pues da marcha atrás, impone moratoria, refuerza su frontera. Hay cosas ahí. eh, Luego dice, sin nosotros no sois nada. La verdad es que es hasta humillante, ¿no? Que diga eso, pero la realidad es que todo este lío de Groenlandia, dice el editorialista, pues está demostrando que, que Europa está muy floja a nivel de defensa, ¿no? Entonces, en el plano económico, en su discurso, dijo poco más o menos que si me lleváis la contraria no tendréis el acceso al mercado estadounidense, ¿no? Bueno, eh, pues habrá que espabilarse y no tener tanta dependencia, dice el editorialista, ¿no? De Estados Unidos. Al final, en medio de todo ese lenguaje y esa forma de hablar, pues sí está dando algunas recetas económicas que pueden funcionar y es cierto que Europa no puede que no las esté usando bien. Así que ahí dejo la reflexión. La editorial me ha gustado porque intenta quitar toda la parafernalia y centrarse solamente en la parte del discurso económico que puede ser más aprovechable de lo que parece. Claro, lo que muchos se preguntan es si va a durar digamos, auge económico que no va mal, ¿no? Pues puede ser, porque tengan ustedes en cuenta que los próximos meses los hogares de Estados Unidos se van a ver reembolsar un dineral auténtico pagados en impuestos pagados de más antes de la entrada en vigor de la famosa reforma fiscal que le han puesto ese nombre tan rimbombante del One Big Beautiful Bill, ¿no? La gran y bella ley esta de la nariz. No sé por qué hay que ponerle esos nombres tan raros, ¿no?
Y esto va a sostener al consumo a corto plazo. Y no digo nada como suelte los cheques esos que está diciendo también por ahí, ¿no? Son medidas que se toman claramente, pues, de cara a las elecciones de medio término, donde se le está complicando la cosa, pero todas estas medidas van a sostener al consumo. En la economía de Estados Unidos el consumo lo es todo, el 70% de la economía. Trump, además, quiere generalizar una especie de hipotecas portátiles, por decir de alguna manera, ¿no? Que es cuando alguien tiene una nueva compra inmobiliaria, pues el hogar puede conservar su préstamo que tiene en ese momento en curso, ¿no? Con tasas pues más bajas que las actuales, y una serie de medidas ahí. Está intentando bajar los tipos de interés de las tarjetas de crédito, que la banca está muy en contra de eso, mucho lío, pero bueno. La inflación, pues es cierto que está más o menos estable, aunque no consigue acercarse al 2% del objetivo de la Reserva Federal, y es cierto que los aranceles los ha bajado. Tanto hablar, al final los ha bajado. Y eso es muy importante, eso está comprimiendo la inflación, ¿no? Eh, Más cosas, pues no sé, aquí el gran problema podría ser que se le fuera la inflación de las manos. Luego veremos en el paper de Hartnett, que Hartnett hace ahí una hipótesis que dice que no es la más probable, pero de un posible repunte de la inflación, y superpone con lo que pasó en los años 70, aunque yo creo que no es comparable para nada. Pero esto podría ser el único peligro, que el petróleo se disparara o que los aranceles al final pues se volvieran a complicar y que al final sí que presionaran la inflación, o que los salarios aumentaran en los sectores que tienen mucho trabajador inmigrante y que ahora se están yendo. Eh, no sé, cualquier cosa que el consumidor le hiciera ver que la inflación se puede volver a complicar, pues podría estropear las cosas, pero eso de momento no parece lo más probable. Pero el caso es que con esta forma de proceder, con estas estrategias que él usa, pues la realidad es que se ha montado muchísimo lío geopolítico, y ya acaban de ver lo que he dicho en la presentación. Esto está provocando que el precio de los metales preciosos esté disparando porque la gente busca seguridad. Hay muchos conflictos geopolíticos encima de la mesa. Estados Unidos ahora se mueve de una manera nada tranquilizadora. Eh, Menos mal que esta semana, pues una de las claves ha sido que Trump retrocedió con el tema de Groenlandia. La mayoría de analistas están diciendo por qué retrocedió tan súbitamente casi de un momento al otro. Y las apuestas van a que alguien del Pentágono o alguien de sus asesores de máxima confianza le dijo: ya, vamos a dejar esta tontería, porque cuando repetía una y otra vez eso de la posible invasión militar o el uso militar, que yo creo que nunca lo pensó realmente, eso era una barbaridad de tal calibre que un país aliado ataque a otro para conquistar. Bueno, eso es una locura de tal calibre que se podía haber montado tal lío tremendamente inimaginable. No sé. El caso es que cambió de opinión y esto relajó a los mercados. Ahora falta saber, porque nadie lo sabe muy bien, cuál es ese acuerdo que hay con Groenlandia, porque los propios de Dinamarca no saben cuál es el acuerdo. Él habla mucho del acuerdo, pero todo parece apuntar a que se va a tratar de alargar el acuerdo de 1951, tener más bases ahí e incluso darle la soberanía del pequeño territorio donde están las bases. Eso también podría ser. Derechos sobre minería, si se explotan recursos de Groenlandia y tal, derechos preferentes, y poder desplegar pues los misiles que necesite para todo ese lío de la cúpula dorada y demás. En suma, lo que se dijo en un principio por parte de la OTAN, que era lo más lógico y lo más razonable, y no todo este numerito que ha habido por en medio. Todo esto parece que se ha calmado, y aunque aún podríamos volver hacia atrás si no se supiera qué está pasando, porque viéramos que empieza a decir cosas que no cuadran, o que cambia de opinión otra vez, o vaya usted a saber, o que luego le da por Islandia. Por cierto, confundió muchas veces en Davos Groenlandia con Islandia. ¿Fue un error? ¿O fue que también va a venir después Islandia? No sabemos. El caso es que ya han visto lo que dice el Banco Central de Polonia.
Y claro, con todo esto, pues fíjense el oro por dónde anda. 4.970, este es el futuro, 4.979,70 a cierre de ayer. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque están llegando dos metales preciosos clave, como son el oro y la plata, a niveles redondos que son muy difíciles de pasar. Por un lado el oro 5.000 y por otro lado la plata que ha llegado a 100. Cerró incluso un poquito por encima en 101,333, pero yo no me fiaría mucho. Son niveles redondos, son muy difíciles de pasar, la sobrecompra es extrema, es cierto que el lío geopolítico es monumental, pero aún así es demasiado, es demasiado. Y tenemos que tener en cuenta que si va subiendo de esta manera, van a volver a subir los márgenes en los mercados de futuros y cada vez que suben los márgenes se producen correcciones brutales en cuestión de horas. Y esto seguramente va a suceder, así que estemos atentos. Voy a hacer un pequeño inciso aquí y es que les quería anunciar algo muy importante para mí. Y es que este vídeo está siendo patrocinado por Trade Republic. Y estoy muy contento porque es la primera vez que este canal tiene un patrocinador permanente. Estoy muy contento y agradezco mucho a Trade Republic por esta confianza. Y bueno, todo el mundo sabe cómo soy y los que me sigan desde hace tiempo pues saben que soy bastante estricto, ¿no? Que llegan muchas propuestas de patrocinio, pero la mayoría las he rechazado. Y solo he aceptado este patrocinador porque realmente me parece que es un banco que tiene un producto serio y que encaja con el tipo de inversor que sigue este canal. Entonces me parece que es un patrocinador que viene muy bien. Si no, no lo habría hecho, como no lo he hecho con tantos, ¿no? Bien, a lo largo de estos sábados vamos a ir contando cosas de este banco que a mí me parece muy bueno, este banco de origen alemán. Eh, y veremos cómo realmente merece la pena. Estamos hablando de un banco europeo que está regulado con garantía de depósitos, que para mí esto es absolutamente básico. Y además, una de las primeras ventajas, lo podemos ver aquí en su propia web, es esta. Paga un 2,02% TAE de interés sobre efectivo de manera ilimitada, se paga mensualmente en la cuenta. Esto es muy bueno, tal y como están las cosas hoy en día. Además, tiene un 1% de back en los gastos con la tarjeta. La tarjeta es realmente muy interesante. Se puede hacer planes de inversión. Ya saben que a mí me encantan las carteras permanentes. Con esta plataforma se pueden hacer carteras permanentes que son pues muy buenas. Además, y para carteras permanentes las comisiones son muy bajas. Y una gran ventaja de esta plataforma, ya entramos dentro de la cuenta, esto ya es una cuenta real. Una de las ventajas que yo le veo es que no solo se puede invertir en acciones, ETFs, en fin, lo típico de un inversor tranquilo, sino que se puede invertir en renta fija. Esto para mí es un adelanto tremendo. Incluso se pueden acceder a productos de private equity, que esto está reservado normalmente pues, a entidades mucho más grandes o a patrimonios elevados. Aquí se puede hacer de una manera mucho más sencilla y prácticamente por cualquier cantidad de dinero, ¿no? Quiero dejar una cosa clara, como siempre, esto no es una recomendación personalizada. Aquí cada uno tiene que valorar si lo que estoy comentando aquí le encaja o no, según su situación y perfil. Pero como producto cumple los criterios mínimos de seriedad y solvencia que yo exijo para que se pueda patrocinar este canal. Veamos rápidamente esto de la renta fija. He puesto aquí al azar un pantallazo, miren todo lo que hay. No hay muchas entidades en las cuales pues tú puedas comprarte ahora un bono de McDonald's, vencimiento septiembre del 2052 con un cupón del 5,15% o un bono de Apple, vencimiento 2045 con un cupón del 4,38. Es que esto es tremendo. Tienes de todo. Tienes bonos del tesoro, tienes de muchas más compañías. Bonos del tesoro hemos visto antes los americanos. Aquí están los bonos del tesoro alemanes. Bonos de Volkswagen.
perdón, bonos de bancos interesantes, de Microsoft, por ejemplo, con buenos cupones. Si los queremos a más corto plazo, pues nos vamos aquí a la pantallita de 1 o 2 años, nada más. Y le damos a aplicar y nos sale pues lo que pueda haber. Pues aquí están, hay absolutamente de todo tipo de compañías, de todo tipo de cupones y de todo tipo de cosas. Si pinchamos en cualquier bono, además, pues nos sale toda la información necesaria y es darle a un clic y se puede comprar por la cantidad que uno quiera. Realmente muy interesante. Seguiremos hablando de más ventajas. Muchas gracias a Trade Republic por patrocinarnos. Gracias. En la carátula de presentación del vídeo tienen los enlaces donde pueden entrar para ver más información o si están interesados en abrir una cuenta. ¿Y el mercado cómo se está tomando todo este lío geopolítico? Pues ni bien ni mal. La única realidad es que estamos en el mismo sitio, lo ven aquí, de finales de octubre. Y en los últimos 2 meses, pues un lateral total y absoluto. El 7000 está presionando por arriba, papelones cada vez que llega a 7000, esto es normal, y seguimos con una figura triangular que tenemos que vigilar de cerca, que hay que redibujar. Antiguamente estamos hablando de una figura triangular que venía como por aquí, pero ya saben que yo no me voy a cansar de repetir que las grandes rupturas siempre hay que confirmarlas con 2 velas y que se pierda el mínimo de las 2 velas. Cuidado con eso, porque si no nos van a freír a rupturas falsas en todos los gráficos que miremos, no solo en estos gráficos diarios del SP500 que estamos viendo ahora. Entonces, no lo ha confirmado. Por lo tanto, hay que redibujar el triángulo. Ahora el triángulo, pues hay que añadirle, habría que meterlo como por aquí, un poquito más forzado, y tendría que romper este mínimo para que pensáramos que la figura triangular se está rompiendo. También podríamos pensar que nos estamos moviendo en un canal alcista y ya está. Todo se perdería por debajo de esta zona de mínimos. Por lo tanto, atención a la zona 6.790, 6.780. En caso de pérdida, el gráfico se deteriora. Mientras no sea así, como no nos ha confirmado la rotura del triángulo con 2 velas y pérdida del mínimo, pues nos esperamos, porque esto no está nada claro que puede pasar. Por arriba tiene mucha dificultad para pasar de los 7000. Necesita un catalizador positivo para pasar de los 7000. ¿Qué podría ser ese catalizador? Pues evidentemente los resultados tecnológicos que van a empezar ya la semana que viene. Esto es fundamental. La semana que viene tenemos ya los resultados de tecnología. Vamos a empezar a ver algunos papers que nos puedan ayudar a entender lo que está pasando y cómo está pasando. Y empezamos con este semanal de Goldman, de la ronda semanal, que es muy bueno, ya lo comentamos la semana pasada. Bueno, como vemos, empieza diciendo que la semana ha tenido pocos cambios ante la digestión de buenas noticias económicas. Todos los datos macro de la semana han sido buenos. Por ejemplo, el de los PMIs de ayer, que nos mostraba un PMI composite lejos de cualquier peligro de recesión. Tampoco mostraba un crecimiento espectacular, pero sí suficiente. Entonces, desde el punto de vista macro, no hay ningún problema, ¿no? Hay mucha incertidumbre geopolítica, eso sí, lo pone aquí. ¿Y cuáles son los que mejor lo han hecho durante la semana? Pues tierras raras, metales en Estados Unidos, gas natural se ha disparado brutalmente, más de un 80% en 3 días, debido a la ola de frío que está asolando ahora mismo Estados Unidos y que es la peor en 40 años, nada menos, ¿no? Otros temas que lo han hecho peor, pues memes, bueno, lo veremos luego más abajo. Todos estos parrafitos de aquí lo que nos están diciendo es que el mercado estadounidense pues está aparentemente tranquilo en cuanto a índices, la primera frase que pone, pero internamente no está tan tranquilo. ¿Por qué? Porque está muy apalancado, porque hay rotaciones muy violentas por todos los sitios y desrotaciones. Por ejemplo, ayer la que tuvo el Russell. El Russell llevaba 14 días haciéndolo mejor que el SP500. Pero lleva 2 días que está
dibujando una figura espantosa en el gráfico. Mucho cuidado. La propia aplicación de Investing nos lo avisa, que ahí hay una posibilidad de vuelta bajista, y es que esto es una estrella de la noche como un piano de grande. Ustedes mismos, vela gigante verde, un doji espectacular ahí arriba y una vela roja que prácticamente engulle a la vela verde anterior. Es que vamos, es una estrella de la noche de manual, no puede haber una figura más peligrosa. Esta puede ser una figura de fin de tendencia alcista para el Russell. Cuidado. Además, dejando gaps en ambas velas. Es que es la figura de estrella de la noche perfecta. Por cierto, que también podríamos pensar que esta es una figura de isla bajista, con gap aquí y gap aquí. No bueno, esto no es nada bueno. Entonces, ¿cómo se confirmaría la figura? Pues por debajo del mínimo de la vela roja o, si quieren ser más conservadores, por debajo del mínimo de la vela verde. 2651. Si esta estrella de la noche se confirma, mucho cuidado. Las estrellas son raras de ver, tanto al alza como a la baja, pero cuando aparecen, cuidadito con ellas. Y esta estrella de la noche no puede ser más de manual. Entonces, como bien dice el paper, pues hay mucha rotación, hay mucha dispersión entre los valores, la correlación entre valores es muy baja y sobre todo hay mucha complacencia, demasiada, y esto hace pensar que puede haber sustos a la más mínima noticia negativa que vuelva a aparecer, porque es que además hay muy poca cobertura. Este gráfico, como dicen aquí, ça me fait très peur, me da mucho miedo. Porque ya saben que cuando hay mucha cobertura y vienen las noticias negativas, las manos fuertes, como están monetizando las coberturas, pues tienden a no vender el subyacente. Y no pasa nada, y la bajada se absorbe bien. Pero cuando hay poca cobertura, como es el caso actual, este es un gráfico de Bank of America, y aquí podemos ver que dice que una larga mayoría no están protegiéndose contra grandes drawdown. Hay muy poca cobertura, la menor cobertura, es que es realmente sorprendente, la menor cobertura era del año 2018. ¡Ay, madre! Como salga la más mínima noticia. Este es uno de los gráficos posiblemente más importantes de todo el vídeo para mí. Y le voy a dar el título al vídeo con este gráfico además. No hay suficiente cobertura, se nos ha pasado el miedo. Y como el mercado le dé por caer, no hay coberturas para monetizar, las coberturas se pondrán muy caras a toda velocidad y entonces habría que vender el subyacente. Esto no quiere decir que se vaya a caer, simplemente quiere decir que como aparezca un catalizador negativo, podemos tener problemas. Los resultados empresariales de las grandes tecnológicas a priori no tendrían mala pinta, pero si la tuvieran la mala pinta, pues habría que andarse con mucho cuidado. Evidentemente. Ayer tuvimos un ejemplo no muy bueno con Intel. Miren cómo se tomó el mercado los resultados. Pues muy bien, ¿no? ¿Verdad? Se metió un batacazo de mucho cuidado. Y aquí quisiera destacar un tema sobre el que no se está hablando lo suficiente. Dentro de este mundo feliz tecnológico, que puede continuar perfectamente con los resultados que vamos a publicar ahora, porque lo de la inteligencia artificial va bien, y eso es, pues la verdad, a mí me parece una maravilla. Esto es una revolución. Yo creo que Elon Musk es un visionario y hay que hacerle caso porque ha visto cosas que no han visto los demás desde hace mucho tiempo. Ha conseguido que Tesla sea lo que sea. Ha conseguido esas redes satélites impresionantes que son vitales hoy en día. Y ha conseguido lo que ha querido siempre el mundo de los negocios. Eh, Dijo que a finales del 2027 la inteligencia artificial ya sería más inteligente que un humano. Y yo creo que es verdad. Y que en el año 2030 la inteligencia artificial ya sería más inteligente que toda la humanidad junta. Esto va a un ritmo. Para mí la inteligencia artificial, ya lo he dicho muchas veces, se ha convertido en un empleado más. Es un empleado que no protesta, que me lo hace todo el día, que no tiene horas, y es que me sirve.
resume esto, pásame esto a limpio, hazme... te paso este vídeo, por favor, hazme un resumen que comprenda bien lo que... Pues madre mía, si es que yo no sé la de hora. Y me gusta tanto que ya no estoy solo con el ChatGPT Pro, que ya saben que tengo el máximo, es que además tengo Perplexity, tengo Grok y tengo una inteligencia artificial local de aquí de Suiza que también me gusta mucho. Tengo 4 inteligencias artificiales y trabajo con todas ellas. Y me cuesta un pico al mes, pero es que me sale más barato que tener que estar trabajando con un ayudante, ¿no? Y tener que pagarle. Es impresionante esto cómo va. Entonces, esos resultados seguramente saldrán bien. Esto está tirando mucho el mercado con todos los problemillas que hay de financiación y demás, que eso también está ahí. Las limitaciones de los centros de datos, aunque ya se está trabajando en eso, y Elon Musk habló de varias soluciones a ese consumo de energía excesivo de los centros de datos. Pero hay un problema en el mundo feliz, tecnológico, no tanto de la IA, que también, y es la escasez de memorias. Este batacazo Intel se lo da por la escasez de memorias, entre otras cosas. Ha dado malas previsiones y lo de la escasez de memoria está ahí. Eso de la escasez de memorias, ¿de dónde viene? Pues porque hay que destinar una gran cantidad a los centros de datos masivos que se están construyendo. Entonces, si hay escasez, van a subir los precios de los PCs, van a subir los precios de los móviles, va a subir los precios de un montón de cosas y va a haber además menos producción porque no pueden producir. La escasez no trae nada bueno, trae aumentos de precios y no trae nada bueno. Esa pega dentro del mundo feliz la debemos tener en cuenta. Y esto, por favor, que no se nos olvide. No hay coberturas. Sí que hay, pero no las suficientes. Bien, si seguimos leyendo más abajo, hay otra cosa que no me gusta nada. Lo he advertido muchas veces. Tenemos demasiado margen de deuda, hay demasiado apalancamiento en el sistema. Cuidado, cuidado que hay demasiado apalancamiento en el sistema. Bueno, pues el apalancamiento ahora mismo de los hedge funds está en récord histórico absoluto, como pone ahí. Miren, ahí lo pueden ver. El apalancamiento de los hedge funds está en récord absoluto. Las cifras las pueden ver aquí. 223,3% y los gráficos los tienen aquí. Y en general, lo que está claro es que los fondos están cargadísimos de posiciones y que esto hace el mercado frágil. Cualquier sorpresa pues puede forzar cierre rápido porque la gente está hasta la bandera metidos. Esta semana publicó Harnett el paper sobre las posiciones de los gestores de fondos, que se lo voy a ahorrar porque ya lo repasamos en los vídeos de diario, pero lo más importante que tenía el paper era el sentimiento alcista más extremo por parte de los grandes fondos de inversión desde el año 2021 casi, y sobre todo esto, que es lo que nos está diciendo el otro paper de Goldman que estamos viendo. Miren el nivel de cash que hay, 3,2%. Mínimo histórico desde que Harnett lo calcula en el año 99. ¿Pero de dónde va a venir el dinero? Si no, no lo tienen. Y están apalancados hasta las cejas, como acabamos de ver en el otro paper. No hay cash. ¿No será por eso por lo que está tan en lateral? A pesar de que tiene ganas de subir, que se le nota y de que lo intenta. ¿Pero no será que le falta gasolina al motor? Porque no hay cash. Están hasta arriba. Y luego fíjense qué cambio de opinión más radical de esta encuesta de los grandes fondos de inversión respecto a qué puede provocar el famoso riesgo de cola. Recuerden que el riesgo de cola es, si se imaginan mentalmente una campana gaussiana, pues la cola de la izquierda, la de las grandes pérdidas. Digamos, pérdidas de 2 o 3 desviaciones estándar, pérdidas de más del 20%, para entendernos. Bueno, pues ha aparecido algo que hasta ahora no aparecía. Geopolítico. Conflicto geopolítico. 28% creen que eso podría provocar un gran drawdown. En meses anteriores no aparecía. Un 28% creen que este lío geopolítico que está fomentando Estados Unidos, Rusia, China, todos estos, podría provocar el gran drawdown. Así que la geopolítica no ha pasado a ser una cosa marginal a la que el mercado no le hacía caso. Bueno, esto ya lo arreglaremos y tal. Parece que no es tan marginal. 27% una burbuja de la inteligencia artificial, bajando notablemente respecto a ocasiones anteriores. Y en tercer lugar, atención,
una subida desordenada en la rentabilidad de los bonos. Y eso hemos tenido esta semana. De eso sí hemos tenido esta semana. Y como vemos, aunque en los 2 últimos días la cosa se ha calmado un poco, hemos tenido repuntes de rentabilidad del bono americano a 10 años un poquito tararí que te vi. Se ha llegado a rentabilidades del 4,31%, rentabilidades mayores pues desde agosto. ¿Por qué? Porque los bonos japoneses se han puesto muy nerviosos y nos han contagiado al resto de bonos europeos y norteamericanos. ¿Y por qué se han puesto los bonos japoneses nerviosos? Pues porque el gobierno ha convocado elecciones anticipadas, inmediatas, a primeros de febrero, y va a aprobar planes, una vez que pasen las elecciones, para bajar impuestos al consumo, para gastar más. Y claro, esto pone nerviosos a los bonos japoneses automáticamente, que han tenido unas ventas muy agresivas a lo largo de la semana. Y esto nos ha contagiado. Esto nos ha contagiado. También podemos ver lo bajito que está el ratio put-call, en 0,41. Está muy bajito. No hay coberturas suficientes, hay mucha confianza. Esto no es que sirva para operar, pero va en línea de todo lo que les estoy explicando y que me hace ser un poquito cauto. Salvo que esos resultados empresariales tecnológicos salgan muy buenos y sirva de catalizador. Al menos de momento. Con todo el lío que se montó, pues el inversor minorista lo acertó porque apostó por el taco trade, lo típico que hace Trump, de que primero asusta, amenaza con todo tipo de horrores en el tema de Groenlandia y luego pues echa para atrás. Entonces los inversores minoristas entraron al taco trade pensando que se iba a echar para atrás y lo acertaron. Bien, sigamos con el paper. Tierras raras, el que más ha subido, la cesta de Goldman que más ha subido, 11% en la semana, 56% en lo que va de año. Metales en Estados Unidos, 7,40 en la semana, 25% en lo que va de año. Bueno, una barbaridad. Todas las materias primas disparadas. Tremendo. ¿Quién lo ha hecho peor? Pues computación cuántica, menos 7,81% en la semana. Eh, Managers de activos alternativos menos 6,20. Capitalización de financieros sensibles al mercado. Bueno, son cestas realmente enrevesadas, menos 4,93, sensibles al Bitcoin, menos 4,73, memes, menos 3,84. En cuanto al dinero que ha entrado y salido, vemos que los fondos solo largos han sido vendedores netos de 3.500 millones de dólares y los hedge funds también han tenido un saldo neto vendedor de 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, el mercado lo único que ha hecho es cambiar el dinero de manos durante toda la semana, rotaciones. Pero dinero fresco no entra, entre otras cosas porque no hay. Ya lo acabo de mostrar antes. Aquí tienen más datos de lo que les estaba diciendo. Y luego hay un ratio bastante interesante, comenta un poco más arriba, y es que hay más ventas en corto que compras en largo a nivel de acciones individuales, con un ratio de 1,7 a 1. Fíjense, cómo está el mercado de verdad por el fondo. A niveles más técnicos, por ejemplo, del tema de gamma, los movimientos han sido bastante bruscos y han acabado la semana con gamma positiva a un cierto nivel alto. Esto, de momento, pues va a suavizar los movimientos a corto plazo. Evidentemente, con gamma positiva, pues no hay problema. Otra cosa extraña del mercado actual es la enorme dispersión que hay entre los valores del índice. La dispersión entre las acciones dentro del índice está en máximos desde el año 2008, como pueden ver en ese gráfico. Y por lo tanto la correlación entre los valores pues está en mínimos desde esa época. Estamos ante un mercado tremendamente selectivo, pero para nada direccional. Es todo un mercado de rotaciones, buscando dónde están las oportunidades. Si no, esto no estaría así. Pero muy importante también, observen este gráfico, no es un mercado estrecho como era hasta ahora, ¿eh? Todo lo contrario, la participación es muy fuerte. El 65% de las acciones del SP500 lo están haciendo mejor que el índice. Atención a esto, ¿eh? Esto es rarísimo porque no se veía desde el año 2001. Es una cosa muy rara.
Desde el año 2001, desde aquí, no se veía tantos valores haciéndolo mejor que el índice. Por lo tanto, es la mejor participación desde el año 2001. No es un mercado estrecho como estaba hasta ahora, tipo siete magníficos, que va, que va, que va. Es mucho más amplio, pero eso sí, muy desigual. Muy desigual. Pero es mucho más amplio y mucha gente que está subiendo. Ya no son solo los siete magníficos. La rotación de los siete magníficos hacia otros está reflejada aquí y ha sido muy importante. También me llama mucho la atención esto, el gran drawdown que está teniendo el factor calidad, el peor drawdown desde la época del COVID. Calidad. Menos 20%, menos 20% desde julio. Simplemente pues están apostando por los de mayor falta de calidad o de menos calidad porque están dando más rendimiento, ya está. En cambio, en Value, como vemos aquí, pues sí que está entrando dinero y en bastantes cantidades. Aquí tienen un gráfico con el factor calidad que las está pasando canutas, como podemos ver. Lo está pasando fatal. Y aquí tenemos otro gráfico donde vemos cómo Value está haciéndolo mejor que crecimiento de una manera muy fuerte en los últimos 6 meses. ¿Y qué conclusiones sacaría yo de este paper finales? Pues de toda esta cantidad de cosas que hemos visto. Pues que el mercado está con apetito del riesgo, esto es cierto, está bien, pero está muy apalancado, muy sobrecargado, no tiene más cash para meter, tiene una dispersión extrema y está frágil estructuralmente. Yo creo que eso es la clave de todo. Y hay que llevar cuidado porque las sorpresas van a ser peligrosas. No está preparado para soportar sorpresas. Y queda muy claro que ahora mismo la selección de valores está actuando o funcionando mejor que el índice. Y por lo tanto, tenemos que saber dónde está el riesgo y gestionarlo bien, ¿eh? Ojo. Este, por muy tranquilo que parezca, no es un mercado para estar confiado. Este no, no lo es. Es un mercado para comprender muy bien dónde te arriesgas más de la cuenta, dónde no y seleccionar. Otro factor clave durante la semana es el batacazo que se ha dado el dólar. El dólar index. La caída ha sido durita, como podemos ver aquí. Y si lo ponemos en gráfico a más plazo, por ejemplo en un gráfico mensual, vemos que no levanta cabeza. Había intentado hacer un suelo, aún no está claro de que lo haya conseguido, pero se ha vuelto a debilitar muy notablemente. ¿Por qué? Pues está clarísimo. No hace falta sudar mucho para deducirlo. Por lo mismo que está subiendo el oro. Que por cierto hay una correlación inversa muy fuerte entre el dólar y el oro. Pero es por lo mismo. Por la gran desconfianza que emana la situación geopolítica por la forma de hacer las cosas, sobre todo de Estados Unidos. Por esa política económica muy errática donde no se sabe muy bien dónde están las reglas. Las reglas son cambiantes. Las reglas, como decía, son cambiantes, nunca sabes a qué te tienes que atener y por mucho que pensemos que estamos exagerando, durante toda la semana se ha hablado de que hay una propensión a vender Estados Unidos. No es algo dramático, no es algo exageradísimo, no es algo para salir huyendo de un día para otro, pero es cierto. Hay gente que no quiere invertir ahí, en Estados Unidos, porque no se fía del todo. Además, su deuda no es muy atractiva. Antes hablábamos ahí en nuestro patrocinador, Trade Republic, de cómo se puede buscar todo tipo de renta fija en su plataforma. Bueno, pues ya han visto que apetece a lo mejor más entrar en una compañía con unos cupones estupendos y compañías súper sólidas en lugar de bonos del tesoro. Que, a ver, no van a quebrar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero llevan bajando muchos años y nada te garantiza que no vaya a seguir así, mientras que los bonos de las compañías pueden evolucionar por otro lado, ¿no? Esto es un problema y se está viendo reflejado en el dólar. No es dramático, insisto, pero está ahí y no se puede obviar. Y esto es por eso.
porque no se confía ya tanto en Estados Unidos como se confiaba antes. Se ha generado demasiada desconfianza. Todo empezó el año pasado con los numeritos de los aranceles. Y ahora estamos enlazando con los numeritos geopolíticos. Y todo eso al dinero le asusta. Y se están empezando a plantear alternativas. Y si no fuera así, ¿por qué Trump esta semana dijo: advierto a Europa que si venden activos de Estados Unidos, por ejemplo, bonos, tomaremos represalias inmediatas y muy duras? Pues hombre, si eso no ha empezado, ¿para qué vas a lanzar la amenaza? Está claro que algo debe haber. Y vuelvo a repetir, no me interpreten mal, no es algo dramático, pero sí es algo que está ahí que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, de momento, puede seguir siendo interesante estar cubiertos si nuestras inversiones están en dólares y nuestra moneda base está en euros, porque no tiene pinta de que esto aún se vaya a dar la vuelta. Lo ha intentado, pero no ha podido. Y hablando de divisas, otro de los protagonistas de la semana pues ha sido el cruce dólar-yen. Tengamos en cuenta que los bonos japoneses se han debilitado mucho, han tenido fuertes ventas, pero da la sensación, no está confirmado, que el viernes pudo empezar ya la intervención del Banco Central japonés en la zona, como siempre suele hacer. Voy a pasar un gráfico diario que este es de meses, en la zona del 160. Observen la vela de ayer y hay muchas sospechas de que hubo una intervención. O hubo una intervención o va a haberla. Porque lo que los operadores vieron no fue la intervención, que eso es muy difícil de ver. Hasta que no lo reconoce el propio Banco Central, prácticamente no se puede ver. El volumen no fue tan típico de las intervenciones, pero sí se vio que el Banco Central de Japón hacía una serie de movimientos con los bancos comerciales que casi siempre suele hacer antes de las intervenciones. Entonces, cuidado, porque aquí podríamos estar en zona de intervención. En cualquier caso, como hemos advertido en reiteradas ocasiones, ponerse largo de nuevas en el entorno del 160 en el cruce dólar-yen es muy temerario. Es suicida, porque esa es la zona en la que la suele intervenir, y cuando interviene no deja al mercado indiferente. Ha causado bajadas muy potentes en ocasiones anteriores. Por lo tanto, ojo, porque podría estar interviniendo el Banco Central de Japón. Como ven, Japón está siendo muy importante. Durante la semana, cuando lo hemos pasado mal en bolsa, se le echaba toda la culpa al 100% al numerito de Groenlandia, que ha sido un numerito. Pero no solo era culpa del numerito de Groenlandia, que también era culpa de Japón y de todos los problemas que hay en Japón. Y el mercado no le quita ojo. Hay que darse cuenta de que es una economía muy potente, que tiene una masa de deuda absolutamente brutal, y todo el mundo pues la vigila muy de cerca. Al final, si miramos a las 7 magníficas como un índice separado, aquí falta lo del último día, los de los 2 últimos días, donde se subió algo. Pero bueno, en esencia, este gráfico, aunque va a retrasar un par de días, nos sirve. Podemos ver que los 7 magníficos dijeron hasta aquí, pues en el mes de septiembre, y se han metido ahí en un lateral dando bandazos, pero prácticamente desde mediados de octubre ya no han progresado más. Hasta ahí. Más o menos, la fecha en que este índice artificial de los 7 magníficos dijo basta fue en la famosa reunión de la Reserva Federal del 29 de octubre del 2025, donde Powell dejó claro que lo de las bajadas de tipos ya iba a ser algo marginal. Desde ese momento, ahí dijeron basta las grandes tecnológicas y no se han vuelto a mover, o no han vuelto a romper esos máximos. Luego, parece que algo de relación causa-efecto sí que puede haber. Parece que son bastante sensibles a lo de los tipos de interés, ¿no? Y también se han mostrado muy sensibles a los líos geopolíticos. Durante todo el tema de Groenlandia, los 7 magníficos se vendían muy agresivamente. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque Europa amenazó con congelar el acuerdo comercial, y estaba claro que quien iba a acabar pagando el pato eran las grandes tecnológicas, a las que Europa siempre las ha tenido en el punto de mira. Entonces, todas estas inestabilidades entre Europa y Estados Unidos podría perjudicar mucho a las grandes tecnológicas, que en Europa venden mucho.
¿O qué me dicen de YouTube? La cantidad de youtubers que estamos en Europa, ¿no? Las cifras que se tiene que mover ahí. Por poner una de ellas. Microsoft, ni les cuento. Todas, todas, todas. Nvidia, todos. Este lío no le interesa a nadie. Y además, yo, miren, no lo entiendo. Igual que he sacado cosas positivas de la política actual de Estados Unidos económica, yo hay cosas que no las entiendo. Y esto de los aranceles no los entiendo. Sí entiendo aranceles determinados para defenderse de algunas situaciones, por ejemplo, algunos aranceles con China sí están justificados, porque a China si no le paras un poco los pies te comen. Pero todo esto de los aranceles masivos no tiene ni pies ni cabeza, porque al final, si ustedes calculan las cifras, que es bastante fácil, de lo que se está recaudando por aranceles, si de verdad van a dar ese cheque de $2.000, más todo lo que todo lo que tienen que subvencionar, sobre todo al sector agrícola y mucha parte del sector industrial que está sufriendo un daño enorme por culpa de los aranceles. No sé, un granjero del centro de Estados Unidos ya no tiene clientes chinos para venderle su cosecha como llevaba muchos años vendiéndosela, de soja, por ejemplo. Todo eso no tiene ni pies ni cabeza, es un tiro en el pie. Y sobre todo, atención al estudio que hemos visto esta semana, que a mí este estudio me ha dejado patidifuso. A ver, el estudio no es precisamente de unos indocumentados, es que es de Kiel Institute, es un instituto alemán con más de 100 años, muy prestigioso, es uno de los institutos de estos 6 que hay en Alemania que tienen un prestigio enorme y que influyen mucho. Y miren lo que han encontrado. El autogol de Estados Unidos. Los estadounidenses pagan casi en su totalidad los aranceles de Trump. Contrariamente a la retórica del gobierno estadounidense, el coste de los aranceles de importación estadounidense no lo asumen los exportadores extranjeros. Los importadores de Estados Unidos y los consumidores del país asumen el 96% de la carga arancelaria. Pero bueno, ahí lo tienen. Todo el artículo lo pueden ver, pueden entrar en internet en kielinstitute.de de Deutschland y ahí lo ven. Pero bueno, en su página web pinchan y se pueden sacar también el PDF y anda que el estudio lo han hecho con poca cantidad de datos, ¿eh? Aquí ven la conclusión del estudio. Tan solo los exportadores extranjeros absorben el 4% de los aranceles y han usado 25 millones de transacciones estudiadas por cerca de 4 billones de dólares de los nuestros. Y es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Así que un fallo y gordo. Antes de que se me olvide, perdonen que haga un inciso, estoy hasta las narices de las suplantaciones de identidad y me preocupa muchísimo. Por favor, miren este tipo, por ejemplo, ahí pone su teléfono, este tipo ha creado un canal de WhatsApp que dice que soy yo y pide dinero, no sé qué hace. Como este señor, hay 50.000. Por favor, lleven mucho cuidado. Y recuerden que no tengo ningún grupo de WhatsApp público a nivel de mi familia que tengo, pero no tengo ningún grupo de WhatsApp público, que no tengo ninguna cuenta en TikTok, que no tengo ninguna cuenta en Instagram, que no tengo ninguna cuenta en Telegram. Todos son cuentos. Yo solo tengo este canal de YouTube, que es mi canal principal, y la cuenta de Twitter, @Cárpatos, la de toda la vida, que lleva 1000 años ahí, con un 70 y tantos mil seguidores. Todo lo demás son farsantes. Lo que tienen que hacer, si alguno de estos les contacta, denúncienlo, o incluso si les ha hecho algún daño, llévenlo a la policía inmediatamente. Porque esta gente, me pasa a mí, nos pasa a todos, ¿eh? Yo a veces hablo con otros compañeros, bueno, esto es una pesadilla. Cuidado con esto, por favor. Como les decía, no hay muchas ganas de comprar Estados Unidos, pero de momento, pues Estados Unidos está haciéndolo mejor que el resto de bolsas. Entonces, como desde hace mucho tiempo esto está siendo así, desde el año 2012, nuestra memoria, que es siempre, extrapola siempre las cosas a corto plazo, piensa que siempre es así. Pero si lo miramos con más perspectiva, vemos que no siempre es así. Y que, por ejemplo, entre el 86 y el 91 el resto del mundo lo hizo mejor que Estados Unidos, o entre el año 2000 y el año 2011, 11 años nada menos,
persistentemente el resto del mundo lo hacía mejor que Estados Unidos. Por lo tanto, nada garantiza que no se pueda dar la vuelta a la tortilla y que volvamos a ver que durante unos años el resto del mundo lo hace mejor que Estados Unidos. Si Estados Unidos se insiste con estas políticas tan caóticas, pues no se puede descartar. Bien, pues hemos repasado toda la actualidad de la semana y las cosas que yo creo que son importantes y que debemos tener en cuenta. Vamos a centrar el último tramo del vídeo, como siempre, en darle un buen repaso al paper de Michael Hartnett, jefe de estrategia de Bank of America, que como siempre nos aporta su visión fresca, no se deja llevar por el efecto manada y dice las cosas como las piensa, con razón o sin ella. Vamos allá. Vamos a traducir con la ayuda del chat GPT todo este bloque de aquí que es bastante importante. Bueno, empezamos por aquí, por el precio es correcto, que es lo importante. Dice que en los 3 meses posteriores a los 7 nombramientos de presidentes de la Reserva Federal, desde el año 1970, las rentabilidades subieron en todos los casos. Eso ya lo vimos la semana pasada, que ya lo repitió. Está bastante preocupado con este tema. Es típico, como esa especie de castigo cuando entra un nuevo presidente de la Reserva Federal, que los bonos lo pasan mal. Vamos a tenerlo en cuenta. Sin embargo, el índice MOVE de volatilidad de los bonos se encuentra en mínimos de 4 años, lo que sugiere que el mercado confía en que el nuevo presidente de la Reserva Federal en 2026 no permitirá que la rentabilidad del bono a 30 años supere el nivel risk-off del 5%. Es evidente que si viéramos rentabilidades del bono a 30 por encima del 5 y no digamos del bono a 10, va a haber QE, control de curva de tipos, estoy totalmente de acuerdo con él. Eso seguro que va a pasar. Al final, el precio del bono estadounidense a 30 años ha caído un 50% en los últimos años y el del bono japonés un 45%. Estamos viviendo un gran mercado bajista de bonos después de haber tenido pues, un mercado alcista tremendo, ¿no? Hartnett opina que los mercados emergentes y las pequeñas compañías serán los nuevos protagonistas de este lo que sea menos bonos en la segunda mitad de la década 2020. También llama la atención sobre que el precio de la plata en yenes japoneses ha alcanzado mínimos históricos. Curioso. Atención al cruce dólar australiano contra el yen japonés. Dice que si fracasa por intervención o decisiones del Banco de Japón, se podría marcar el pico del ciclo virtuoso de las divisas asiáticas débiles. Aquí a la izquierda tenemos su indicador Bullenberg, que como vemos ha bajado de 9,4 a 9,2, pero sigue estando en zona de venta. Extremadamente alcista y por lo tanto, por ley de sentimiento contrario, según este indicador, estaría en zona de venta. Es decir, no es una zona interesante para entrar con posiciones nuevas, según este indicador, que ha ido históricamente aceptablemente bien. Los flujos en la semana han sido de entradas claras de dinero a bonos, 15.400 millones, también a oro, 4.900 millones, cash prácticamente plano, ha salido algo de dinero de criptos, 1.200 millones, que es la mayor salida de dinero en los últimos 2 meses. Y ojo a la fuerte salida de dinero en bolsa, 43.200 millones de dólares, dirigido sobre todo por la fortísima salida de dinero de los ETFs de la bolsa china. Está saliendo el dinero a mansalva de China, en plan récord. En cambio, entran en Japón con la mayor entrada de dinero desde el 2025, salidas claras de dinero de bolsa de Estados Unidos y algo de entrada de dinero en Europa. Hoy está Hartnett un poco filosófico, me voy a saltar algunos párrafos y nos vamos a este que me parece interesante, el que subraya aquí en azul, que habla sobre el oro, ¿no? Lo que dice aquí es que el mercado alcista estructural del oro pues sigue completamente intacto, que hay un nuevo orden mundial. Esto es así, Estados Unidos está imponiendo un nuevo orden mundial ahora mismo. Hay una devaluación monetaria, hay mucho populismo en muchas potencias mundiales, occidentales y no occidentales, y hay muchos excesos fiscales. Esa es la pura realidad. Entonces el oro pues sigue siendo una cobertura atractiva y además está, según él, claramente infraponderada.
Dice que los grandes mercados alcistas del oro suelen terminar solo cuando ocurre algo realmente relevante. Por ejemplo, el fin del patrón oro de Nixon en 1974, el shock de tipos de Volcker en 1980, el final de la crisis de la deuda europea en 2012 o la vacuna contra el COVID en 2020. Entonces tiene que pasar algo importante para que el oro cierre el ciclo y por lo tanto de momento aún no lo cerraría. Entiendo yo que se deduce de esto. Eh, una tregua entre Estados Unidos y China, una revalorización de las reservas de oro por parte de los bancos centrales, subidas de tipos de interés de la Reserva Federal para combatir una segunda ola de inflación. Todo esto podría frenar la carrera del oro. Interesante, ¿no? Pero no lo ve como una amenaza inmediata. Dice que la ganancia media de precio en los 4 grandes mercados alcistas del oro de los últimos 60 años, muy importante esto, ronda el 300%. Lo cual, si lo extrapolas, llevaría a que el oro podría llegar en esta tendencia alcista no a 5.000, sino a 6.000. Tomen nota de esto. Por cierto, que aquí dice que nos fijemos en el gráfico 8 sobre esa segunda oleada de inflación. Yo ya he visto en X a mucha gente hablando de este gráfico y se están poniendo nerviosos, pero en fin. A ver, lo que ha hecho Harnett es extrapolar la gran ola de inflación de los años 70 con la situación actual cuando se disparó la inflación después del COVID. Y claro, uno se queda un poco mosca porque tiene un paralelismo de 20 pares de narices, ¿no? Primero hubo una bajada, después del COVID se dispara, también pasó esto en los años 70, luego vino una bajada muy fuerte y de las proporciones idénticas, todo idéntico a la actual, y a partir de ahí, en los años 70 se volvió a disparar todo. Pues hombre, no digo que no haya un paralelismo, pero no tiene ningún sentido lógico que esto se vaya a volver a repetir. Las circunstancias se parece lo mismo que un pulpo o un botijo. ¿Eh? En aquella época era un problema del petróleo y otras cosas. Aquí es por otros temas. No sé. Creo que esto no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, hay mucha gente que lo está viendo, que se está poniendo nerviosa al verlo, y yo por si acaso se lo muestro. En el siguiente párrafo, pues él sigue con la teoría de que va a haber un mercado alcista en valores internacionales. Él ya saben que recomienda hace tiempo estar largo en valores internacionales. En Estados Unidos nunca lo nombra. Y bueno, pues dice que, por ejemplo, en el 2026 él sigue pensando que los mercados emergentes se van a seguir uniendo a este festival alcista internacional, que los commodities estarán, los precios de los commodities estarán fuertes y evidentemente pues esto favorece a este tipo de países o de bolsas. Y me parece bastante interesante este último bloque que lo voy a traducir con la ayuda del chat GPT. Dice que largo de Detroit y corto de Davos. Bueno, lo que quiere decir es que la sobrerrentabilidad de las compañías de pequeña y mediana capitalización continúa previsiblemente hasta 2027. Es decir, Harnett cree que toda esa rotación tan fuerte que ha habido de grandes compañías hacia las pequeñas, que va a seguir. Recuerdo que gráficamente a corto plazo está la cosa fea, pero a medio plazo cree que va a seguir. Bueno, entonces se basa en las siguientes cosas. Dice que desde comienzos de la década ha habido entradas de 1,6 billones de dólares en las grandes, mientras que las pequeñas han tenido salidas de 6.100 millones. El precio dice que la rentabilidad relativa de las pequeñas frente a las grandes solo ha sido peor en el 56 y en el 99, que es una situación anormal, que según política económica el riesgo extremo de un fuerte repunte de rentabilidades de los bonos se ha reducido. Recuerden que las pequeñas compañías son muy sensibles a la economía doméstica. Y luego esto es importante, dice que el giro agresivo de Trump pues se basa en su índice de aprobación que es bajo, 42%, que fue registrado el pasado viernes. Ahí lo tiene. El índice de aprobación de Trump está bajando mucho, se acercan las elecciones de medio término y no se puede permitir el Partido Republicano perderlas porque ese poder casi absoluto que tiene el Partido Republicano lo perdería. Entonces algo tienen que hacer y esto evidentemente lo está viendo Trump y lo están viendo los miembros del gobierno.
Entonces dice que teniendo en cuenta esto, que lo que tenga que hacer no se va a realizar mediante política monetaria, fiscal o comercial, sino a través de los precios de los, perdón, ni a través de los precios de los activos, sino mediante una intervención directa y contundente del Estado en sectores corporativos para controlar precios. Ya lo está haciendo Trump eso, ¿eh? Dice que quiere reducir el precio de la energía, que quiere reducir el coste de la sanidad, que presión para los bancos para bajar los tipos de la tarjeta de crédito, frenar la compra de viviendas por parte de grandes inversores. Todo esto ya lo está haciendo. En conjunto, él cree que va a haber una intervención pública para reducir los precios de la energía, la sanidad, el crédito a la vivienda y la electricidad, trasladando el ajuste a los márgenes de las grandes corporaciones. De ahí la infrarrentabilidad de las grandes energéticas, grandes aseguradoras y grandes compañías sanitarias en el 25, que podría extenderse este año, ojo, al private equity, a la gran banca de las grandes tecnológicas. Curioso razonamiento, no me digan que no. Todo ello explicaría por qué las pequeñas y medianas compañías serían una mejor apuesta para un boom en la economía real, para la relocalización industrial y para el renacimiento manufacturero de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que es lo que va a intentar el gobierno. Suma lo que dice Harnett es que el gobierno va a hacer una serie de intervenciones forzado por las elecciones de medio término y que todas estas medidas van a ser mucho más favorables para las pequeñas compañías que para las grandes. Pues nada más, no les torturo más, que ya ha sido bastante largo el vídeo. Recuerden que en la carátula de presentación tienen los enlaces para poder entrar a nuestro nuevo patrocinador, Trade Republic, y que todo lo que he dicho no son recomendaciones, son mis opiniones personales, cada uno que haga su propio análisis. Yo me equivoco muchísimo, muchísimo, por lo tanto no me deben hacer demasiado caso. Ustedes vayan a lo suyo y hagan su propio análisis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Les emplazo mañana domingo al pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Les deseo que pasen muy buen fin de semana. Nosotros por aquí a disfrutar un poquito de la nieve. Por cierto, estamos a +1 en este momento. Esto ya casi es veraniego para lo normal por estas latitudes. Saludos afectuosos desde Suiza. Hasta mañana con el vídeo de reflexión. Gracias.